Ahí está. Ok. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es el tema de vectores unitarios. Los vectores unitarios, como el nombre puede sugerir, ¿verdad? Son los vectores que tienen una magnitud igual a 1. Entonces, hay muchas formas de imaginarse cómo es que se ve un vector unitario, ¿verdad? Uno podría, por ejemplo, considerar un plano cartesiano como este, ¿verdad? Ustedes ponen el eje X, el eje Y digamos que dibujan un vector en este plano cartesiano. Entonces un vector lo vemos como una flecha. Así. Este vector lo vamos a llamar el vector A. A. Entonces A tiene su ángulo Z, ¿verdad? Y A también tiene sus componentes. En este caso, esta distancia que está acá, ¿verdad? Y esta otra distancia son las que yo podría llamar en este momento las componentes en X y en Y del vector A. Entonces, a esto lo llamo la componente AX y a esta le llamo la componente AY. Ahora, un vector unitario es un vector que tiene una magnitud igual a 1. Entonces, yo podría imaginarme que este vector de acá, que voy a dibujar un poquito más corto, es el vector unitario A techo. Entonces, A techo sería un vector unitario. ¿Okay? Se llama unitario porque tiene una magnitud igual a 1. Entonces, si midiéramos a techo en metros, a techo tendría que medir 1 metro, ¿verdad? Si estuviera medido en centímetros, entonces mide 1 centímetro. O sea, cualquiera que sea la unidad de medida que usamos para medir a techo, mide 1 en esa unidad de medida. A diferencia de A normal, que es un vector no unitario, ¿verdad? Un vector normal, no unitario. Entonces, lo que sucede aquí es que A techo y A normal, ¿verdad? Son paralelos. En el sentido de que los dos apuntan hacia la misma dirección. Ahora, en esta notación de vectores que estamos utilizando, cuando yo escribo un vector dentro de dos barras verticales como estas, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la magnitud del vector A. O sea, podríamos decir que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Ahora, esto es lo que diría el teorema de Pitágoras. Entonces, por definición, la magnitud del vector unitario a techo es igual a 1, ¿verdad? Eso es igual a 1. Hay una relación entre A normal y A techo, que es la siguiente. Ustedes podrían decir que A techo es igual al vector A normal dividido entre su magnitud. ¿Okay? En este sentido,
La importancia de A techo es que A techo es un vector que apunta en la misma dirección que A, pero tiene una magnitud igual a 1. Por lo tanto, A techo lo que hace es guardar la información relacionada a la dirección de A, ¿verdad? Sin guardar información relacionada a su magnitud. Esta ecuación yo la puedo acomodar de manera tal que me quede que el vector A es igual a su magnitud multiplicada por A unitario, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí corresponde a la magnitud y esta parte de aquí corresponde a la dirección, ¿verdad? A unitario o A techo, lo que nos dice es cuál es la dirección del vector A. Ok, esto es bastante abstracto, ¿verdad? Pero hay una utilidad muy importante sobre los vectores unitarios que vamos a ver a continuación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí por qué la primera parte está como en una fracción. Porque la primera parte, ¿qué cosa? De lo último que escribió, que dice techo es igual a una flechita sobre Ok, esa fracción. A flecha es un vector normal, ¿verdad? Es un vector que tiene su magnitud y su dirección. Cuando yo escribo A dentro de dos barras, dentro de dos corchetes, lo que estoy representando es la magnitud. O sea, es un escalar, no es un vector. Entonces, si el vector A midiera 25 metros, entonces la magnitud de A es 25 metros, independientemente de su dirección. Cuando yo divido un vector entre su propia magnitud, entonces yo le estoy quitando a ese vector la magnitud, ¿verdad? Lo estoy dividiendo entre su magnitud, entonces va a quedar un vector que mide 1, pero que apunta hacia alguna dirección. Ese vector va a ser el vector unitario. O sea, el vector unitario es un vector que apunta hacia la misma dirección que A, pero tiene una magnitud igual a 1, ¿verdad? Uno podría, digamos, pensar que A unitario es más pequeñito que A. No necesariamente, porque es posible que el vector A, el que no es unitario, sea más pequeño que el vector unitario, porque puede tener una magnitud menor a 1. Es posible, ¿verdad? Pero, cualquiera que sea el caso, el vector A apunta hacia la misma dirección que el vector A unitario. Entonces, usted puede acomodar esto para decir que el vector A es igual a la magnitud del vector A multiplicado por el vector unitario A techo. En este caso, el vector unitario lo que nos dice es la dirección de A, y cuando lo multiplicamos por la magnitud obtenemos de vuelta el vector A original. Existe una base de vectores unitarios importante que ustedes conozcan. Cuando nosotros representamos en un plano cartesiano, ¿verdad?, los vectores, entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Ustedes podrían imaginarse que también hay un eje Z. Lo que pasa es que el eje Z apuntaría hacia afuera de la página o hacia afuera de la pizarra y no se puede entonces dibujar. Hay que imaginárselo o hay que representarlo de otra manera. Para la mayoría de los casos vamos a trabajar con vectores en dos dimensiones. Entonces no es importante. Entonces existen dos vectores que es importante conocer, que son los siguientes. Hay un vector unitario que apunta hacia el eje X y hay un vector unitario que apunta hacia el eje Y. El vector unitario que apunta hacia el eje X se llama por convención el vector Y. Pero como es unitario, entonces este vector se escribe como una letra I con un techo. O sea, realmente uno no le escribe el punto, sino que le escribe nada más el techo. El vector unitario que apunta hacia el eje Y se llama J. ¿Ok? Entonces se escribe como una J con un techo.
A veces nos interesa trabajar con vectores en 3 dimensiones. Entonces hay que sacar un eje perpendicular que sería el eje Z. En el caso en que hubiera un eje Z, se escribe así. Apunta hacia el eje Z este vector unitario y ese vector lo llamamos el vector K. K techo. Entonces, a este conjunto de vectores, el vector I, J y K, se les conoce a veces como la base cartesiana para los vectores. Base cartesiana para los vectores. Y J y K. O sea, alguna gente los llama los vectores X, Y, Z porque los relacionan con los ejes. Pero el libro de texto que usamos, y en general la mayoría de los libros utilizan la base I, J y K. O sea, se llaman I, J y K, ¿verdad? Y van parecido al orden en el alfabeto. La letra I, la letra J, la letra K. El vector I va en el eje X, el vector J en el eje Y y el vector K en el eje Z, si es que lo hay. Entonces, ¿para qué me sirve a mí conocer esto? Bueno, tienen una utilidad muy importante cuando lo consideramos desde el punto de vista de las componentes de un vector no unitario. Ya vamos a ver eso. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, imagínense que yo tengo un vector A y ese vector va a tener las siguientes componentes. En el eje X va a medir 2 metros y en el eje Y va a medir 3 metros. Entonces, yo quiero representarlo en un plano cartesiano. Entonces yo dibujo mi plano cartesiano, el eje X, el eje y hago las marquitas, ¿verdad? Aquí sería 1, aquí sería 2, 3, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, el vector A tiene aquí la componente en X y aquí tiene la componente en Y. Entonces yo puedo sacar unas líneas de referencia. Pues en X salen en 2 y en Y sale en 3, acá, ¿verdad? Ok. Entonces, el vector se vería de esta forma. Esto sería el vector A. Ahí ustedes lo pueden hacer con reglas si quieren, ¿verdad? Para que quede todo bien en escala. Vector A. Ahora, voy a aprovechar para representar en el mismo diagrama los vectores unitarios. Entonces, el vector unitario y apunta hacia el eje X. Entonces, como es un vector unitario, tiene una magnitud de 1, exactamente igual a 1. Eso sería I. Y el vector unitario J apunta hacia el eje Y. Profe, ¿Sí? una pregunta. En este caso específico, entonces, el vector unitario mediría 1 metro. 1 metro, ¿sí? 1 metro, ¿sí? Si estuviéramos en centímetros, mediría 1 centímetro, ¿verdad? O sea, realmente es un concepto que depende de la unidad de medida que usemos. J, ¿verdad? Entonces J va acá. Ahora, ¿qué pasaría si yo dibujo en este mismo diagrama de vectores un vector que sea 2 veces
2 veces el vector y. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, la componente en x del vector a mide 2 metros, ¿verdad? Entonces, un vector que sea 2 veces el vector y es un vector que apunta hacia el eje x y que mide 2 metros. O sea, es la componente en x del vector a, ¿verdad? Entonces, esto es 2 veces el vector y. ¿Cómo se vería un vector que sea 3 veces el vector j? Digo 3 veces el vector j porque la componente en y de a mide 3, ¿verdad? Mide 3 metros. Entonces, un vector que sea 3 veces el vector j es un vector que se vería así. Este vector mide 3 veces j. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo copiar este vector, lo puedo trasladar acá. ¿Sí? ¿Por qué quisiera hacer eso? O sea, ¿de qué me sirve a mí hacer eso? Ups, vamos a ver, llame este. Aquí, 3j. ¿De qué me sirve a mí hacer eso? Bueno, si ustedes observan bien, cuando ustedes quieren viajar desde el origen hasta el punto final del vector A, ustedes tienen, o sea, lo pueden hacer de varias formas distintas, ¿verdad? Una forma de hacerlo, la más obvia, es viajando en línea recta desde el origen hasta la punta del vector A. O sea, sería siguiendo el camino trazado por el vector A. La otra forma, ustedes pueden ver de manera fácil, es yendo primero por el eje X y luego por el eje Y, ¿verdad? Como si ustedes viajaran de un lugar a otro en una ciudad, entonces viajan por una calle que va hacia el oeste y luego por una calle que va hacia el norte, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, el viaje del origen a la punta del vector A es equivalente, o sea, es matemáticamente equivalente, ¿verdad?, a viajar 2 metros en el eje X y luego viajar 3 metros en el eje Y. Por esa razón, la forma más usual de representar un vector en física y en matemática es decir que el vector A, en este caso, ¿verdad?, es igual o es equivalente a viajar 2 veces el eje, el vector y, más 3 veces el vector unitario j. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven este tipo de notación, lo que significa es que ustedes viajan 2 veces, 2 metros hacia la derecha, ¿verdad? Y luego 3 metros hacia arriba. Entonces, esta forma es equivalente a representar el vector A. Más generalmente, o sea, más general, uno podría decir entonces que el vector A es igual a su componente en X en Y más su componente Y en J, ¿verdad? Más generalmente se puede decir eso. Donde AX puede ser cualquier número, ¿verdad? Puede ser 5, 6, 7, 8 y medio. Puede ser incluso un número negativo, ¿verdad? Y lo mismo para Y. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, puede ser que uno sea negativo y otro positivo, ¿verdad? Cualquier combinación es posible. O sea, esto es equivalente a decir que el vector A es el paréntesis AX, AY. Lo que pasa es que es preferible utilizar esta forma porque esta forma hace referencia a los vectores unitarios. Entonces da una idea, da una noción, digamos, de hacia dónde apunta cada componente, aunque cualquier forma, digamos, se entiende. Es preferible trabajar con vectores unitarios. Además, los vectores unitarios nos dan una idea de cómo es que funciona en física la suma de vectores, que es algo muy importante que tenemos que ver a continuación.
La suma resta de vectores. Profe, una consulta. ¿Sí? En este caso, ya que lo tenemos así como un poco ahí puesto, podríamos sacar, no sé, tal vez la magnitud de este vector que estamos viendo como para ya verlo ejemplificado. Bueno, en ese caso, entonces, si usted quiere saber la magnitud, usted aplica el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Por ejemplo, para este vector A, vamos a ver, la magnitud sería lo que yo escribo entre líneas rectas, ¿verdad? La magnitud de A sería la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. En este caso en particular sería 2 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. Vean que la magnitud de un vector, por la forma en que se define, ¿verdad? Siempre es una cantidad positiva. No tiene sentido, digamos, hablar de un vector negativo. Lo que tiene sentido es hablar de un vector que apunta hacia una dirección opuesta, ¿verdad? Pero la magnitud de un vector como tal siempre se considera positiva. Entonces, la magnitud, pues, se saca con la calculadora y es igual a, o es aproximadamente igual, ¿verdad? A 3.61 metros, más o menos. ¿Y cuál sería la dirección? Bueno, la dirección de un vector es un concepto que depende de cómo ustedes lo quieran definir, ¿verdad? Y digo lo quieran definir porque la forma en que ustedes lo definen es completamente arbitraria. Lo que se suele hacer, ¿verdad? Generalmente es medir los vectores con respecto al eje X. Usted puede sacar este ángulo, ¿verdad? El ángulo zeta. Entonces, zeta sería igual a la tangente inversa de AY entre AX. Sería la tangente inversa de 3 entre 2, ¿verdad? Y esta operación matemática la hace la calculadora. Cuando ustedes lo hacen, al menos por el momento, tienen que asegurarse de que su calculadora esté programada para trabajar en grados y no en radianes. La forma de asegurarse de que esté trabajando en grados es que en la pantallita de la calculadora científica ustedes vean que en la parte de arriba salga una letra D de dedo, D mayúscula. Si le sale una letra R de radian, está mal. Si le sale una letra G, también está mal, ¿verdad? Ojo con lo que estoy diciendo. Para que esté en grados, tiene que tener la letra D, porque la letra D es la letra de degree en inglés. La letra G no es para grados, la letra G es para otra unidad de medida de ángulo que se llama el gradián, que es que ustedes dividen un círculo en 100 partes iguales. Eso casi nunca se usa, entonces obviamente está, digamos, incorrecto para nuestros propósitos. Lo mejor es dejarlo en grados, tiene que ser con la letra D de degree. Entonces, el tangente inverso de 3 medios da aproximadamente 56.3 grados, ¿verdad? Entonces usted puede decir que son 53.6 grados y ahí usted pone con respecto al eje X. Sin embargo, la definición de la dirección es un concepto abierto, o sea, ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. En algunos casos, más bien lo que es más práctico o cómodo es definir el ángulo con respecto al eje Y, no con respecto al eje X. Eso se puede hacer también. Entonces, si usted quiere medir el ángulo con respecto al eje Y, usted puede venir y calcular este ángulo de acá, ¿ok? Este ángulo de acá no se va a llamar zeta, sino que lo voy a llamar phi, la letra griega phi, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que phi, obviamente se puede calcular restándole a los 90 grados zeta, ¿verdad? Pero más generalmente, en este caso, phi
sería igual al tangente inverso de AX entre AY. ¿Okay? Vean que aquí yo invertí el orden de esa fracción, porque la tangente, como ya les dije la clase pasada, se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto para el ángulo phi es la componente en X a X. Entonces, phi sería el tangente inverso de 2 entre 3. Es igual a 33.96 grados, ¿verdad? Entonces, usted puede decir que esta dirección es con respecto al eje Y. Entre paréntesis, incluso pueden decir apuntando, o sea, hacia la derecha, ¿verdad? Que podría ser que el ángulo phi apuntara hacia la izquierda también. Es posible. Y vean que obviamente, digamos, la suma de estos dos ángulos es complementaria. 56 más 56.3 más 33.96. Tiene que dar 90, tiene que dar muy cercano a 90. Da un poquito más de 90, da 90.26, ¿verdad? Pero esto es un error por decimales. O sea, da 90 grados, la suma de 90 grados. Ok. Ahora, vamos a ver la suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores. ¿Cómo se hace la suma y la resta de vectores en general? Pues vamos a suponer dos vectores. Suponga dos vectores. Les voy a llamar los vectores A y el vector B. El vector A y el vector B. Voy a dibujar un plano cartesiano y vamos a dibujar al vector A en color rojo, ¿verdad? Por ninguna razón especial, nada más. Este va a ser el vector A y el vector B lo voy a dibujar de color azul. Sin ninguna razón especial tampoco, de color azul. Entonces, este sería el eje Y, este sería el eje X. Este es el vector A. Y este es el vector B. Ahora, la suma de vectores es una operación matemática que da como resultado otro vector. Entonces yo les puedo decir, encuentre el vector C que es igual a A más B, ¿verdad? Entonces, la suma de los dos vectores me va a dar otro vector. Eso quiere decir que C como vector va a tener magnitud, va a tener dirección y también va a tener componentes, tal y como los tienen el vector A y el vector B. Entonces, hay una forma, hay de hecho dos formas diferentes de calcular la suma de vectores. Una forma que es gráfica, o sea, con dibujos, que es, digamos, útil para entender bien cómo es el proceso. Y hay una forma que es analítica, o sea, una forma que es mediante cálculos matemáticos, que obviamente es mejor porque se hace de manera consistente, ¿verdad? Metódica. Entonces, el primer método para hacer esto es usando el método gráfico que llaman. Vamos a usar primero el método gráfico. Método gráfico. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? Bueno, para aplicar el método gráfico, entonces, primero
dibujamos los vectores en un plano. Algo muy importante es que los vectores tienen que tener su origen en el mismo lugar. Es lo que yo estoy haciendo. Tienen que dibujar primero los dos vectores y asegurándose de que tengan el origen en el mismo punto, ¿verdad? Obviamente las puntas de los vectores pueden ser diferentes, pero el origen tiene que ser el mismo para los dos. Entonces, el segundo paso consiste en trasladar el origen de uno de los vectores. Vamos, por ejemplo, el vector B a la punta del otro vector. El otro vector será el vector A. Vamos a ver, yo puedo, vamos a ver si me deja hacer una copia de este vector. Lo que voy a hacer es que voy a dibujar otra vez el vector B, así como está acá, ¿verdad? Pero lo voy a trasladar a la punta de A, ¿ok? Pues vean que esta flecha que está aquí es igual al vector B original. Incluso, yo le puedo poner el nombre, ¿verdad? Sería el vector B. Ahora, el tercer paso, ¿verdad? Es dibujar a C. Entonces, el vector resultante tiene la punta en el mismo lugar que el vector que movimos. En este caso sería el vector B. Luego una pregunta. ¿Sí? ¿Verdad que es lo mismo que yo traslade el vector A al vector B que trasladar el vector B a la... Correcto, es lo mismo. Ahora vamos a ver por qué es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el vector C sería el vector que ustedes dibujan cuando sale del origen hasta el lugar donde quedó la punta del vector B, ¿verdad? Así es como se vería el vector C. C. ¿Ok? Vean un detalle muy importante. Este método no nos dice cuánto mide C, ¿verdad? Tampoco nos dice cuál es el ángulo de C, ¿verdad? Eso todavía no lo hemos calculado. Algo muy importante también que tienen que tomar en cuenta es que no necesariamente, por ser una suma, vamos a encontrarnos con que la magnitud de C va a ser más grande que la magnitud de A o la magnitud de B. Dependiendo de la forma en que los vectores estén orientados, es posible que la suma de vectores nos dé un vector más corto, ¿verdad? Entonces, o sea, recuerden que la suma de vectores es un concepto, digamos, diferente a la suma de números normales. Ahora, el compañero nos dijo, ¿verdad? Que es lo mismo haber trasladado el vector A que trasladar el vector B. Sí, es lo mismo, ¿verdad? De hecho, yo aquí les puse que trasladen a B y dejen a A en el mismo lugar. Pero eso es una decisión arbitraria. Yo también pude haber trasladado a A y me hubiera tenido que dar lo mismo. Hagamos la prueba. Traslademos a A y pongámoslo en la punta del vector B. Pues voy a dibujar otra vez el vector A, así como está, ¿verdad? Y lo voy a trasladar a la punta del vector B. Entonces, vean que terminamos en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, no debería importar cuál es el vector que yo decido trasladar. Aquí estaría el vector A. Entonces, esa es la forma de calcular de hacer la suma de vectores utilizando el método gráfico. Profe, una pregunta. ¿Sí?
Digamos, esto tiene que ver con que, digamos, si yo traslado A o B, tiene que ver con que ambos vectores parten del mismo punto de origen. Tiene que ver con eso, sí. Ah, Sigamos. ok, Estrictamente, rigurosamente, los vectores se definen de manera tal que parten del mismo lugar de origen. ok, pura vida. Por allá, ok. Ahora vamos a ver el método analítico para la suma de vectores. Y vamos a ver qué es equivalente a lo que hemos estado haciendo. Voy a hacer el eje X un poquito más largo, nada más. Ok. Ahí está el eje X. Ahora, vamos a calcular las componentes del vector C. Para hacerlo, primero voy a calcular las componentes de A y de B. Pues vean que si yo quisiera sacar las componentes de A, tiene que quedarme un poquito recto, ¿verdad? Esto acá. Entonces vean que esta flecha, ¿verdad? Y esta flecha son las componentes del vector A. AX y AY. Ahora voy a sacar las componentes del vector B, de la misma forma. Van a quedar un poco superpuestas, ¿verdad? No importa. Esta flecha es BX y esta flecha es BY. Hagámoslas aquí a la par, no importa. BX y BY. Entonces, vean que yo puedo representar al vector A. Yo puedo decir que el vector A es igual a AX en Y más más AY en J, ¿verdad? Vamos a hacerlo con colores. AX en Y más AY en J. Y el vector B es igual a BX en Y más BY en J. Entonces, la lógica del método analítico es la siguiente. Método analítico. Cuando usted calcula C, ¿verdad? Usted está sumando A más B. Entonces decimos que el vector C es igual al vector A más el vector B. Ahora, el vector A es esto que está acá. Es AX en Y más AY en J. Y ahora sumamos B. Más BX en Y más BY en J. Entonces, lo que ocurre aquí es que ustedes cuando hacen la suma de vectores, ustedes suman por componentes. O sea, ustedes pueden sumar
las componentes que van en el eje X con las que van en el eje X y luego suman las componentes que van en el eje Y con las que van en el eje Y. O, dicho de otra forma más sencilla, más fácil de ver, es que usted suma todo lo que va con Y y suma todo lo que va con J, ¿verdad? Esta operación es equivalente a decir que esto es AX más BX en Y más AY más DY en J. O sea, lo que hice fue sacar factor común, la Y y la J, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros decimos que es igual al vector C. C es igual a CX en Y más CY en J. Entonces, CX es igual a X más BX. Y CY es igual a AY más BY. Vean que ustedes pueden comprobarlo analíticamente. Bueno, gráficamente también. Si ustedes quisieran ver las componentes del vector C, entonces tienen que hacer lo siguiente. Digamos que yo copio a X, ¿verdad? Y lo pongo encima de BX. Entonces vean que saco a la componente CX. Y copio ahora a Y y lo pongo encima del vector BY. Entonces me queda la componente CY, ¿verdad? Más o menos, ahí se ve, ¿verdad? Entonces, la lógica de esto es que esto que está acá sería mi CX, ¿verdad? Esto es CX y esto que está aquí sería el CY. Entonces ustedes suman por componentes, ¿verdad? Suman las componentes en X entre sí y suman las componentes en Y entre sí también. Después, si ustedes quieren aplicar la resta de vectores, es algo bastante parecido en realidad. Esto fue la suma, ahora vamos a ver la resta. Resta de vectores. Entonces, digamos que igual les pongo el vector A y el vector B. Tenemos a A y tenemos a B. Entonces yo llego, hago un sistema de coordenadas X, Y, ¿verdad? Y dibujo arbitrariamente el vector A y el vector B. Este sería B y este sería A. Y digamos que yo quiero calcular ahora otro vector que sería el vector D, que D sea igual a A menos B. Entonces, el procedimiento es parecido, ¿verdad? O sea, primero usamos el método gráfico. Y lo que decimos es que dibujamos los dos vectores saliendo del origen. Después, copiamos uno de los vectores, lo ponemos en la punta del otro vector
pero le damos vuelta en 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como estamos restando a menos b, lo que voy a hacer es que voy a poner el vector b en la punta de a. Pero ahora yo voy a copiar el vector b al revés. Lo voy a copiar así, al revés. ¿Ok? Al revés. De manera que cuando yo lo pongo en la punta de a, va a estar acá. ¿Ok? Entonces, esto que yo copié aquí no es el vector b, realmente. Lo que yo copié aquí es el vector menos b. ¿Ok? Menos b. Entonces, profe, perdón, en Ajá. ese caso el negativo le da la dirección, por así decirlo. Le da la dirección, correcto, ¿verdad? O sea, un vector nunca es negativo. Lo que significa el menos es que usted le está invirtiendo la dirección, ¿verdad? Pero, o sea, usted realmente no puede decir que sea negativo, sino que más bien es que apunta para la izquierda, ¿verdad? O apunta para abajo, pero no es negativo como tal. Entonces, ¿qué sería el vector D? Bueno, el vector D, el vector resultante, ¿verdad? Resultante sale del origen y llega a la punta del otro vector. Entonces, el vector D sería este vector que voy a dibujar acá. El vector D sería este, ¿ok? Este vector. Y ven que de paso estamos viendo un vector que apuntan hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es permitido, por supuesto. O sea, pueden apuntar hacia la izquierda o hacia abajo. El vector que ustedes sacan de esta resta, ¿verdad? Puede ser más corto, puede ser más largo que los vectores A y B. O sea, eso es relativo, ¿verdad? El método analítico para calcular D es exactamente igual, ¿verdad? O sea, ustedes quieren calcular D, ustedes dicen D es igual a menos B, ¿verdad? A menos B. Entonces, A es AX en I, ¿verdad? Más B más AY en J. Cierro paréntesis, menos. Abro paréntesis y pongo el vector B. El vector B es BX, ¿verdad? BX en I más BY en J. Entonces, simplemente esto es igual, sacando factor común, la I y la J, bueno, la J va de color azul, ¿verdad? Color azul, entonces la voy a dejar así. Esto sería igual entonces a X menos BX en I más AY menos BY en J. Bueno, y esto finalmente es igual a DX en I. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Y usted coloca esa I techito y la J techito a la derecha por alguna razón o por comodidad o la podemos poner a la izquierda? Por convención se pone a la derecha, Ok, ya. por lectura nada más. Lo normal, ponerla al lado derecho. Entonces esto sería el vector D, ¿verdad? Entonces en otras palabras quiere decir que dx es igual a AX menos BX y que dy es igual a y menos by. O sea,
que si ustedes quieren calcular la resta de dos vectores, tienen que sacar las componentes, ¿verdad? Y restar por componentes. ¿Sí? Siguiendo el orden de la resta, ¿verdad? O sea, sería AX menos BX y AY menos BY. Ok, ¿alguien más con alguna pregunta, dudas? Profe, en la suma usted había dicho que daba igual si uno ponía B sobre A o A sobre B. En este caso, no cambiaría. Otra vez, ¿cómo? Digamos, usted dibujó B, o sea, menos B sobre A, digamos. Ah, bueno, Pero en este podría caso, hacerlo menos A sobre el vector B. en este caso, sí, el orden sí importa. Obviamente, ¿verdad? Como en una resta normal, el orden sí importa. Ustedes calculan 1 menos 2, no es igual que calcular 2 menos 1, ¿verdad? Ahí sí importaría el orden. O sea, para la suma no importa, porque cuando ustedes suman dos números, el orden no importa, ¿verdad? Igual para los vectores. Cuando ustedes restan dos números, el orden sí importa, y también importa para los vectores. O sea, no es lo mismo calcular B menos A que calcular A menos B, eso sí. Y ese orden disculpe, y ese orden lo dicta el ejercicio. Sí, o sea, obviamente el orden ustedes lo saben a partir de la operación que están haciendo, ¿verdad? O sea, ustedes van a saber si están sumando o restando algo. Esto es muy parecido a álgebra lineal, ¿verdad? Yo creo que sí, se parece mucho a lo que ustedes ven al principio de álgebra lineal. Ujú. Sí, porque en álgebra lineal ven vectores, ¿verdad? Y bueno, también ven matrices y otras cosas más, pero eso, matrices no entran en física. Ah, ok. Bueno, yo sé que el trato era que la clase fuera corta, ¿verdad? Pero ustedes saben que el otro lunes es feriado, entonces me voy a quedar haciendo un ejercicio de ejemplo, ¿verdad? Obviamente esto después lo vamos a subir al video. Les voy a enviar un documento por el chat de Zoom. Es un examen viejo del segundo semestre de 2019. Aquí está. Bueno, esta pregunta no la vamos a hacer la pregunta 2, que es más teórica. Tiene que ver con la materia que estamos viendo esta semana. Por Telegram. Sí, está bien, se lo van a mandar por Telegram también, antes de empezar a explicarlo. Profe, ¿sigue sin estar abierto mediación? ¿Perdón? ¿Sigue sin estar abierto el grupo de mediación? Perdón, es que no lo entendí. ¿Qué me dijo? Que si sigue sin estar el curso en mediación virtual. Yo creo que ya está disponible. Ya pueden ingresar. Sí, ya está disponible. Ya está disponible, sí. Y se los mandé al Telegram. Telegram, por cualquier cosa, es una aplicación que también funciona en la compu. Ustedes la pueden abrir en la computadora. Ok. Dice, la posición de un objeto se encuentra dada por el vector R, ¿verdad? Ahora, ese vector es un vector que está representado de manera algebraica, ¿verdad? No tiene números. La componente en X es lo que ustedes multiplican por Y. Entonces, AT
es la componente en X. La componente en Y es lo que ustedes multiplican por J. Entonces, este factor bt a la 3 entre 9 es la componente en Y. La primera pregunta dice, ¿cuáles deben ser las unidades de las constantes A y B para que este vector de posición tenga las unidades apropiadas del psi? Como estamos en unidades del psi, entonces quiere decir que la distancia la medimos en metros y el tiempo lo medimos en segundos. Vamos a empezar por ahí entonces. Voy. Ustedes tienen entonces un vector R. Y R es igual a AT, ¿verdad? AT en I más BT a la 3 entre 9 en J. Entonces, R es un vector de posición. Eso quiere decir que las unidades de medir de R son las unidades de medir de la posición, de la distancia, ¿verdad? Diremos que es L, ¿verdad? Esto quiere decir que se mide en metros. El tiempo se mide en unidades de tiempo. Vamos a decir que se mide en segundos. ¿Cuál es la unidad de medida de A? Bueno, para que tenga sentido, ¿verdad? A es una constante que cuando multiplica el tiempo tiene que haber una cantidad con unidades de distancia. Pues quiere decir que la unidad de medida de A es igual a la unidad de medida de R dividido entre el tiempo. ¿Okay? Vean que esto que estoy haciendo acá no es estrictamente una división, ¿verdad? Yo no estoy dividiendo R entre T. Lo que estoy es sacando las unidades, nada más. Entonces, cuando sacamos las unidades, se puede hacer esto de acá, ¿verdad? Que no es lo mismo que dividir. A mí me queda que A tiene unidades de L entre T. Entonces, las unidades de medir de A es metro entre segundo. Ustedes podrían decir M entre S. Metro entre segundo. O sea, quiere decir que A se mide con las mismas unidades que con las que medimos la rapidez, por ejemplo, ¿verdad? No quiere decir necesariamente que A sea una rapidez. Lo que quiere decir es que A se mide en unidades de medir de rapidez. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar eso de A? Es que la verdad no entendí dónde salió. Vean, la primera pregunta, la parte A, lo que dice es determine las unidades de medir de las constantes A y B. Entonces, lo que estoy sacando es la unidad de medida de A. A es una constante. Es una constante que multiplica el tiempo. Entonces, cuando yo multiplico a A por el tiempo, yo encuentro la componente en X de R. O sea, eso quiere decir que la combinación de A por T tiene que tener unidades de distancia, tiene que medir en metros. Pero el tiempo no mide en metros, ¿verdad? El tiempo mide en segundos, porque el tiempo se mide en segundos. Entonces, las unidades de A tienen que ser tales que tienen que hacer que la combinación de esto tenga unidades de metro. Entonces, las unidades de R es de distancia, se mide en metros. La unidad de T es tiempo, se mide en segundos. La unidad de A se puede sacar y ustedes mandan a dividir T entre R, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciéndoles es que esto que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? No es
una división de números. O sea, yo no estoy dividiendo números, no estoy dividiendo R entre T. Lo que estoy es dividiendo las unidades, ¿verdad? Eso se puede hacer sin ningún problema. Lo que no puedo hacer es dividir cantidades de esa forma porque son cantidades distintas, ¿verdad? O sea, yo no puedo dividir una componente entre un vector, pero yo sí puedo dividir unidades. Entonces, me queda que A tiene que tener unidades de metro entre segundo. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos que A es igual a 2 metros entre segundo, por decir algo. Y digamos que T es igual a 3 segundos. Entonces, cuando usted multiplica A por T, le queda que es 2 metros entre segundo por 3 segundos. Y esta combinación es un número que, bueno, es igual a 6 y tiene unidad de metro, ¿verdad? Pues quiere decir que esto tiene sentido desde el punto de vista de las unidades. Porque al multiplicar A por T, me queda una cantidad con unidades de distancia. Entonces está bien. Tiene que tener unidades de distancia entre tiempo. Metro entre segundo. ¿Cómo serían las unidades de B? Bueno, el procedimiento para sacar las unidades de B es parecido. Yo lo que hago es que mando a dividir las unidades del tiempo y del número 9 entre las unidades de R, ¿verdad? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Mando a dividir los factores. La idea más o menos es como quitar a conveniencia. A conveniencia, exacto, esa conveniencia. Se lo he dicho. Una cosa muy importante es que el número 9 es una constante. Entonces, este número no tiene unidades, ¿verdad? No tiene unidades. Esto es igual simplemente a sacar las unidades de R dividido entre las unidades de T a la 3. Y esto es unidad de distancia entre unidad de tiempo a la 3. Entonces, esto se mide en metro entre segundo a la 3. O sea, se mide en metro entre segundo a la 3, ¿verdad? Esta combinación de unidades ya es un poquito más, ¿verdad? Más abstracta, menos transparente, pero igual tiene sentido. Por ejemplo, si digo que B es igual a 2 metros entre segundo a la 3, por ejemplo, y les digo que el tiempo es igual a 4 segundos, entonces, cuando usted calcula B por T a la 3 entre 9, esto es igual a 2 metros entre segundo a la 3 por 4 segundos a la 3 entre el número 9. 2 metros entre segundo a la 3 por 4 segundos a la 3. Bueno, el número 4 elevado a la 3 es igual a 64, ¿verdad? 64 segundos a la 3 entre 9. Entonces vea que a conveniencia yo estoy cancelando segundo a la 3 con segundo a la 3 y me queda una cantidad que está en metros. 2 por 64 entre 9 es aproximadamente 14.2 metros, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Nada más, 14.2 metros. Entonces, las unidades de A y las unidades de B se escogen para que la cantidad tenga sentido, ¿verdad? Para que tenga unidades de distancia. Bien.
Vamos con la parte 2, con la parte B. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Mm? Ese, bueno, ese es un vector R con paréntesis T. Es simplemente un vector, no es con respecto Cuando usted escribe paréntesis T, Ajá. quiere decir es que R es una función del tiempo, ¿verdad? Es como cuando usted pone, como cuando usted escribe f de x, ¿verdad? Igual a x a la 2 más 3, por ejemplo. Aquí es función de x, R es función de t. Ujú. En este caso no tendría importancia, simplemente saber que las unidades de él son en metros. Sí, exactamente. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Vamos con la pregunta B. Dice, considere que A y B son iguales a 1. Ok, vean que no le dicen las unidades de A y de B, porque ustedes ya las sacaron en la parte A, ¿verdad? Y calcule la magnitud del vector de desplazamiento del objeto entre t igual a 1 segundo y t igual 3 segundos. Entonces, ahora nos dicen, ¿verdad? Ahora nos dicen que A es igual, bueno, A es igual a 1, ¿verdad? Pero, bueno, 1.00, pero no es solamente 1, es 1 metro entre segundo, ¿verdad? Por las unidades. Y B es igual a 1 metro entre segundo a la 3. Entonces, el vector R en función del tiempo es 1 metro entre segundo por t en i más 1 metro entre segundo a la 3 entre 9 por tiempo a la 3 en j. Ahora, calcule la magnitud del vector de desplazamiento entre t igual 1 segundo y t igual 3 segundos. Esto se hace de la siguiente forma. Primero, calculamos cuánto vale R cuando t es igual a 1 segundo. R cuando t es igual a 1 segundo, bueno, es igual a 1 metro entre segundo por 1 segundo, ¿verdad? En i más 1 metro entre segundo a la 3 entre 9 por 1 segundo a la 3 en j. Y esto es igual a 1 metro en i más 1 noveno de metro en j. Ustedes podrían calcular cuánto es un noveno, ¿verdad? Y les va a caer un número periódico. Entonces no lo voy a hacer porque va a quedarme feo. Y esa no es la idea, ¿verdad? Aunque lo pueden hacer. Ahora, calculamos el mismo vector, pero cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Entonces, ese vector va a dar diferente. Va a ser igual a 1 metro entre segundo por 3 segundos en i más 1 metro entre segundo a la 3 por 3 segundos a la 3 entre 9 en j. 3 metros en i más, ahora, 1 por 3 a la 3 entre 9 es 3, ¿verdad? Entonces sería 3 metros en j. 3 metros en j. Aquí me quedó feo este más. 3 metros en j. Ok. Ahora,
Vean que este vector R lo que está midiendo es la posición de una partícula, ¿verdad? Yo puedo incluso representar estos vectores en un plano cartesiano, ¿verdad? Yo puedo dibujar aquí el eje X y el eje Y, ¿verdad? X, Y. Si yo intentara dibujarlos a escala, entonces me quedarían más o menos de esta forma, ¿verdad? Esto, 1, 2, 3. Tal vez un poco más grandes, que sea mejor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, el primer vector tiene componente en X igual a 1 y componente en Y igual a 1 noveno, ¿verdad? 1 noveno es aproximadamente 0,11, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el vector, cuando el tiempo es igual a 1, anda por aquí más o menos, ¿verdad? Ustedes dibujan la componente en X, dibujan la componente en X en el 1 y dibujan la componente en Y muy abajo porque es 1 noveno, ¿verdad? Y entonces el vector va por ahí, va por acá, ¿verdad? Esto sería el vector R cuando t es igual a 1 segundo. Para dibujar el vector R cuando t es igual a 3 segundos, entonces vean que ese vector tiene las dos componentes, la componente en X y la componente en Y, iguales a 3. Entonces, el vector iría por acá, ¿verdad? Es más grande. Esto sería R cuando t es igual a 3 segundos. Entonces, la pregunta les dice, determine el desplazamiento desde un punto hasta el otro. El desplazamiento es este vector que yo voy a dibujar acá. O sea, es la diferencia, es ir de acá hasta acá, ¿verdad? A esto lo voy a llamar el desplazamiento, con la letra D. Si ustedes se fijan con cuidado, esta ecuación, bueno, este movimiento, ¿verdad?, que está aquí representado, significa que cuando usted suma el vector R cuando t es igual a 1, ¿verdad?, un segundo, y le suma el desplazamiento, es igual al vector R cuando t es igual a 3 segundos. Entonces, si ustedes lo ven, es lo mismo que vimos antes, ¿verdad? El método gráfico. Ustedes suman este con este y llegamos acá. Ahora, si ustedes más bien quieren encontrar el desplazamiento, entonces el desplazamiento es igual a R cuando t es igual a 3 segundos menos R cuando t es igual a 1 segundo. O sea, lo que estoy haciendo es despejar el vector D, ¿verdad?, de esta ecuación a partir del análisis gráfico. Y esta operación la realizo con estas componentes, ¿verdad? Entonces, el vector D es igual a 3 metros en Y más 3 metros en J menos 1 metro en Y más 1 noveno de metro en J. El vector D, entonces quedaría igual, ¿verdad? 3 menos 1 es 2.
2 metros en Y. Y 3 menos 1/9. Está más complicado. 3 menos 1/9 es 26/9, ¿verdad? Queda un poquillo feo, pero no importa. Es 26/9 de metro en J. Este sería el vector D. Lo saco mediante la resta de vectores. Más específicamente, la pregunta lo que nos pide es la magnitud y el desplazamiento del vector D de desplazamiento. Entonces, para sacar la magnitud y el desplazamiento lo hacemos por el método usual, ¿verdad? Voy a llevarme esto para la siguiente pizarra. D quedaría entonces igual a 2 metros más 26/9, ¿verdad? De metros en J. Ustedes pueden incluso representar esto como 2 metros en Y más 26/9. 26/9 es aproximadamente igual a 28.9. Más 28.9 metros en J. Pitágoras, ¿verdad? Exacto. Bueno, esto sería mi dx y este sería mi dy. Entonces, la magnitud de d sería raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. 2 metros al 26 novenos es... 26 novenos no debería de ser menor que 26, más bien. Ah, Creo tiene toda la que razón. es 2.89. Toda la razón. Puse la coma en el lugar equivocado, sí. Sí, un puntillo ahí, cualquiera se le va. 99. Ok, 2,89 metros, ¿verdad? Cierto. Y eso da 3,51 metros. Esa sería la magnitud. La dirección del vector D la podemos definir como queramos, ¿verdad? Lo usual es definirla con respecto al eje X. Entonces, si yo la defino con respecto al eje X, yo estaría calculando este ángulo de acá, este ángulo de referencia, zeta, ¿verdad? Entonces, zeta sería igual a la tangente inversa de Y entre dx, ¿sí? En el 2 metros no va la I y techo. ¿Aquí? No, arriba, en la primera. Ah, tiene razón, se me fue. Okay. 2,89 entre 2 metros. Ven que aquí ustedes cancelan metro entre metro, ¿verdad? El que queda dentro del paréntesis no puede tener unidades. Entonces quedaría tangente inverso de 2,89 entre 2. 55.3, ¿verdad? 55.3 grados. Con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Ok, todavía falta la parte C. ¿Hay alguna duda? No. Profe, sí que no me quedó muy claro por qué fue que restó al sacar en la pizarra anterior. Acá. Ajá, abajo a la derecha. Lo que me están pidiendo es el desplazamiento desde el punto en que estaba en 1 segundo hasta el punto en 3 segundos, ¿verdad? Es como que usted, imagínese que el vector R lo que mide es la posición de un objeto, de un carro, de una persona, en el plano XY. Cuando el tiempo era 1 segundo, la persona estaba acá. Cuando el tiempo es de 3 segundos, la persona siguió un camino, ¿verdad? Por ahí y llegó hasta acá.
Usted Ah, quiere ya, ya, sacar ya, el ya. descartamiento, Ujú. ¿verdad? Entonces sería esta flecha de acá. Se tiene restante. Muchas gracias, profe. Ok. Y la parte C. Ah, ok, no, la parte C todavía no la podemos hacer. Tenemos que ver velocidades y rapideces. Lo vemos la otra semana. Ok. Eso, sí, eso lo vemos después. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto con lo del quiz, o sea, nos va a Ajá. entrar, es el martes, ¿verdad? Bueno, martes y miércoles. Entre martes y miércoles, y el día que a ustedes les quede mejor. Entonces nos va a entrar todo lo que hemos visto hasta hoy. Sí. Que no va a entrar entonces eso de la rapidez. Y eso. Ah, espera, déjenme revisar un momento. La carta. No, es que esta semana lo que entraba era de la sección 1, la sección 1.3, 1.4 y de la 3.1 a la 3.4. Y pues los temas que entraban entonces son, sí, unidades y vectores. La otra semana nos entra el capítulo del 2.1 al 2.9 y eso es lo de velocidad, aceleración, etcétera. Sí, eso no entra esta semana. Eso no entra esta semana. Ah, bueno, pero la carta, sí, no, sí, no, la carta dice entonces que son semanales, entonces quiere decir que el quiz que tenemos a continuación es solo el capítulo de lo que vimos hoy, ¿sí? Sí, sí. Hasta aquí llegamos. Sí, o sea, el ejemplo que vimos hoy, ¿verdad? Nos sirve hasta donde llegamos hoy. O sea, después lo podemos terminar de ver. Cuando veamos velocidad y la aceleración. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. En el ejercicio, digamos, hasta ese punto, ¿cómo quedaría la respuesta entonces del vector? O sea, Perdón, o sea, me refiero a, digamos, cuando yo tengo que dar la dirección del vector, lo daría al este del norte, por decir algo. no. O sea, o sea, Simplemente con... en general, nosotros evitamos tener que usar puntos cardinales, ¿verdad? No, usted puede decir así, que la dirección es 55.3 grados con respecto al eje X, ¿verdad? Ahí se entiende perfectamente a qué se está refiriendo. O sea, se refiere a que es este ángulo, ¿verdad? 55.3 grados. Ok, perfecto, gracias. Ok. Ahí estuve viendo que algunas personas están diciendo que no recibieron mis correos. Entonces, les voy a pedir, bueno, hagamos esto. Les voy a mandar el link para que se agreguen al grupo de Telegram. Cualquier cosa. Y les voy a pedir que me manden un correo. Mándenme un correo a jose.arcegamboa@ucr.ac.cr si es que a mí se me olvidó mandarles un correo a ustedes, ¿verdad? Yo lo que les he estado mandando es ¿qué les he mandado? Les mandé un correo con la carta del estudiante, les mandé un correo con la invitación al Telegram
ahora más temprano les mandé un correo con un documento de prácticas muy bueno, ejercicios recomendados. Y sí, entonces, si alguno no le he escrito, avíseme por correo para agregarlo. Es que yo tengo un grupo de correos, entonces avíseme por escrito para si es que se me olvidó para agregarlos, o cualquier cosa. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿podría devolverse como 3 pizarras atrás para en la parte de la resta de vectores? Es que creo que se me olvidó copiar algo. Aquí. Ajá, ahí exactamente. Llevo un minuto ahí para copiarlo. De Profesor, todos modos, tengo entendido que esta grabación el la problema. pone. Sí, yo ahora les mando el video. Ahora más tarde yo subo el video a YouTube y se los mando. Ok, muchas gracias. Listo, profe. No lo suelo hacer inmediatamente porque ahora voy a dar clases a otro grupo, pero cuando lo tenga, cuando termino por hoy, se los mando por el correo. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos el lunes. Ah, no, el lunes no. No, es feriado. Nos vemos el lunes. Profe, una consulta. ¿Sí? Profe, ¿cuándo hay cuándo tiene usted horas consulta? Los martes de 6 a 8. Pero bueno, o sea, usted me puede mandar correos con preguntas en cualquier momento. No tiene que ser hasta consulta. Puede mandar un mensaje. Ah, ok. ¿Sí? Profe, y para la consulta, ¿nos conectamos a este mismo link o envía ahí a Telegram? O sea, vamos a ver, si alguno quiere o ocupa consulta, me avisa y nos ponemos de acuerdo y entonces yo hago un link para eso, porque yo tengo programados los links para que sean todos los lunes y los jueves de 3 a 5, ¿verdad? Pero, o sea, el día que haga consulta, entonces yo hago un link nuevo y se los paso. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Bueno. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Profe. Bueno, profe, por allá. Brian, chao. Hasta luego. Hasta luego. Ah, profe, una cosa, antes ¿Sí? de irme. ¿Usted va a subir esas pizarras? ¿Las va a mandar al correo? O... Sí, les mando en el mismo correo el video y les mando las imágenes que produjo la presentación. Sí, yo se las mando. Ok. Muchas gracias. Bueno, chao, profe. Bueno, hasta luego. Chao. Profe, antes de irme, solo una ¿Sí? pregunta. Ajá. Que no escuché mucho, no escuché muy claro que cuándo iba a ser el quiz, porque se me cortó un poco el internet ahí. ¿Cuándo es el quiz? Ajá. ¿Tiene la carta del estudiante? Abierta en este momento, no. Ok. Pero... Ok, bueno, o sea, en la carta dice, ¿verdad? El quiz va a ser entre el martes y el miércoles de la otra semana. O sea, va a ser el día en que a usted le quede mejor hacerlo. Escoge un día para hacer el quiz. Ok, se va a habilitar entonces mediación. Exactamente, en mediación virtual, sí. Y va a entrar solo esto, lo de la suma de vectores y vectores en general. Unidades, conversión de unidades, ¿verdad? Conversión y vectores, va a entrar la otra semana. Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe.